Muy bien. Una distribución normal, como ven acá en la figura, tiene en la parte central los valores máximos. Estos valores máximos pueden estar elevados y formar una distribución normal picuda, o pueden estar más dispersos y formar una distribución normal aplanada. Al apuntalamiento, o sea, a la elevación de esta curva, se le llama la kurtosis. ¿Ok? Es una medida de la forma de la distribución. ¿Ok? Eso mide. Analiza, dice, el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. A mayor kurtosis, o sea, cuando más tiene kurtosis una distribución, más picuda va a ser, ¿no? Mayor concentración de datos muy cerca de la media. Esto explica una forma de la distribución de frecuencias con colas muy elevadas y con centro muy apuntado. Entonces, no se olviden, el apuntalamiento es medido por la kurtosis. Y la kurtosis puede ser mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Leptocúrtica es aquella kurtosis que nos va a dar una gran elevación de los valores centrales. Platicúrtica, la que nos va a dar una pequeña elevación y los datos van a estar más dispersos de manera homogénea. Y mesocúrtica es la que va a coincidir con la distribución normal. No va a ser ni picuda ni aplanada. Entonces no se olviden, esto han preguntado, ¿qué mide la kurtosis? Mide la forma, el apuntalamiento. Cuán picudo o cuán aplanado es la distribución de frecuencias. Muy bien. La pregunta 19 dice, con el intervalo de confianza conseguimos que la medición se obtenga sin error, que contenga siempre un parámetro determinado, que el parámetro a contrastar esté fuera de dicho intervalo, un pronóstico de que contenga un parámetro con una mínima posibilidad, un pronóstico de que contenga un parámetro con una máxima probabilidad. ¿Qué consiguen con el intervalo de confianza? ¿Que una medición se obtenga sin error? No, no es cierto. ¿Que contenga siempre un parámetro determinado? ¿Siempre va a contener? No, tampoco. ¿Que el parámetro a contrastar esté fuera de dicho intervalo? Es al revés, más bien debe estar dentro del intervalo de confianza. Un pronóstico de que contenga un parámetro con una mínima probabilidad. O un pronóstico de que contenga un parámetro con una máxima probabilidad. ¿Cuál será? El que contenga la máxima probabilidad, pues, ¿no es cierto? A eso se llama el intervalo de confianza. Muy bien, la pregunta 20 dice, cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es, ya habíamos dicho, era la mediana, ¿no es cierto? La 21 dice, la distribución que representa una variable con una probabilidad de aparición muy escasa es la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución leptocúrtica, la distribución normal o la distribución platicúrtica. ¿Cuál dijimos? Era la distribución de Poisson, ¿no es cierto? La distribución binomial es cuando la variable es dicotómica, ¿no? Femenino, masculino, falla, acierto, éxito, fracaso, positivo, negativo, etc. Muy bien, la pregunta 22 dice, en una investigación de campo se observó que la distribución de la estatura de los individuos tiene distribución asimétrica. Los investigadores deciden usar la mediana como estadístico de tendencia central. El primer paso para hallarla será sacar el promedio, ordenar los datos, definir el intervalo de confianza, hallar la desviación típica o encontrar el rango. ¿Qué deberían hacer? Ordenar los datos, pues, ¿no es cierto? Ordenar los datos. El primer paso para hallar la media, ¿no? Son preguntas parecidas, ¿sí? Parecidas vienen. Muy bien, hay un concepto también cuando se habla de distribución, que son los grados de libertad, ¿no? Muchas veces van a oír ustedes cuando lean un informe estadístico, cuando lean algún trabajo de investigación, les van a dar, hemos utilizado una muestra de tantos individuos, con tantas variables, con tantos grados de libertad. ¿Qué significa esos grados de libertad?
Un grado de libertad, como su nombre indica, es el grado en que puede ser libre de variar una variable, ¿no? Es el número de observaciones de una muestra que puede tomar cualquier valor posible, que son libres de tomar cualquier valor, ¿no? Eso significa los grados de libertad. En el cálculo del promedio en una muestra, normalmente es igual a n-1, siendo n el tamaño muestral. O sea, cuando ustedes van a hallar en una muestra, van a hallar el promedio, por ejemplo, quieren hallar el promedio de edad de una muestra, ustedes tienen 50 en esa muestra, los grados de libertad serán 50 menos 1. ¿Ok? En el caso de dos muestras y dos medias, el número de grados de libertad será n1 más n2 menos 2. O sea, sumar las dos muestras y restarle 2 para que un valor quede constante en cada muestra. Y para comparar más de dos medias se calculan como n menos p menos 1, siendo p el número de parámetros a estimar. Normalmente deben de recordar, cuando es una sola muestra es n menos 1. Cuando es dos muestras van a ser n1 más n2 menos 2. Ese dato no se olvide, ¿ok? No han preguntado, es difícil que pregunten, cuando se van a estimar distintos parámetros, ¿no? Pero las dos primeras sí. Cuando es una sola muestra y una media es n-1. Si son dos muestras es n1 más n2, o sea, las dos muestras menos 2. Muy bien, 23 dice: en un estudio observacional se encontró que la variable de interés muestra una distribución asimétrica, decidiendo usar para el contraste de hipótesis pruebas no paramétricas. El dato a tomar en cuenta para este fin es, otra vez, ¿no es cierto?, ¿qué usaremos? La mediana, pues, ¿no? Muy bien, el intervalo comprendido, dice, entre aproximadamente, ojo, dos errores estándar alrededor de la media se conoce como intervalo de confianza del 1%, probabilidad del 95%, confianza del 95%, confianza del 99%, confianza del 5%. ¿Cuál será? Promedio más menos dos desviaciones estándar, dice, ¿no es cierto? Será el límite o el intervalo de confianza al 95%, pues, ¿no? No se olviden. Una desviación estándar es 68%, 2, 95%, 3 desviaciones estándar, 99%. Muy bien, la 25 dice, en una muestra de 50 estudiantes la estatura promedio es 1.65. Luego, considerando un intervalo de confianza del 95%, el límite inferior es de 1.56. Y el superior, les preguntan, será 1.74, 1.68, 1.70, 1.77, o no se puede calcular con la información disponible. Dice, en una muestra de 50 estudiantes, el promedio es 1.65, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa van a hacer? No sé si no está acá. Lo que van a hacer es, van a graficar ustedes su campana de Gauss, ¿no es cierto? La distribución normal. En el centro va a estar el promedio. El promedio es 1.65. Dice, considerando un intervalo de confianza del 95%, el límite inferior es 1.56. Entonces, 1.65 menos 1.56 les va a dar dos desviaciones estándar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el intervalo de confianza. Entonces, ese resultado le suman a 1.56 y van a encontrar, perdón, a 1.65 y van a encontrar el límite superior, ¿no?, que va a darles 1.74. Muy bien, la pregunta 26 dice, ¿cuántos grados de libertad tiene un test de TD-Student aplicado a dos muestras relacionadas con un total de 25 individuos? 26, 24, 23, 48 o 47. ¿Qué les dice? ¿Cuántos grados de libertad tiene un test de TD-Student aplicado a dos muestras relacionadas con un total de 25 individuos? ¿No es cierto? Tienen 25 individuos y tienen dos muestras. En total tienen 50 individuos, ¿no es cierto? Si tienen 50 individuos
¿cuál será sus grados de libertad? No, cuando tienen dos muestras será N1 más N2 menos 2, ¿no es cierto? O sea, 25 más 25, 50 menos 2 es 48. Muy bien. La pregunta 27 dice: en un ensayo clínico realizado en 800 pacientes hipertensos tratados con dos tipos de fármacos, A y B, se obtienen los siguientes resultados. En el grupo tratado con el fármaco A se observa una disminución media de la presión arterial sistólica de 46 milímetros de mercurio. En el grupo tratado con el fármaco B, la disminución media observada en el mismo parámetro es de 47 milímetros de mercurio. Casi lo mismo, ¿no es cierto? En el estudio estadístico de comparación entre las dos medias se obtiene una P menor a 0.6. El coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B. Según estos resultados podemos afirmar que el fármaco A es más eficaz pero más eficiente que el B. El fármaco A es menos eficaz pero más eficiente que el B. El fármaco A es igual de eficaz e igual de eficiente que el B. El fármaco A es igual de eficaz pero más eficiente que el B, y el fármaco A es igual de eficaz pero menos eficiente que el B. Ok, primero que tenemos que ver, han tomado o han evaluado dos fármacos, ¿no es cierto? A y B. En el A existe una disminución de 46 milímetros de mercurio, y en el B existe una disminución de 47 milímetros de mercurio. La diferencia es de 1 milímetro de mercurio, ¿no es cierto? En el estudio estadístico de comparación entre las dos medias se obtiene una P menor a 0.6, ¿no? Bueno, dice menor a 0.6. Podría ser 0.5, 0.55 menos, ¿no? Normalmente es el 5% el que se debería obtener. Ok, ¿estas diferencias serán significativas o no? Tendría que ser la diferencia menor a 0.05, ¿no es cierto? Es menor a 0.6, o sea, menor al 60%. O sea, no hay diferencias entre estos dos tratamientos. Para empezar, uno. Y dice, el coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B. Entonces, si ambos no existen diferencias entre los dos tratamientos, diferencias estadísticas, aplicando el juicio clínico diremos que actúan igual, ¿no es cierto? Que ninguno es mejor que el otro. Entonces, ¿el fármaco A es más eficaz? No es más eficaz. ¿El fármaco A es menos eficaz? Tampoco. ¿El fármaco A es igual de eficaz? Puede ser, ¿no es cierto? El fármaco A es igual de eficaz, el fármaco A es igual de eficaz. Nos quedan estas tres últimas alternativas. El coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B, o sea, es más caro, ¿no es cierto? El fármaco A es más caro que el fármaco B, pero producen lo mismo, porque no hay diferencias estadísticas entre los dos. Entonces, si para producir lo mismo en el fármaco A vamos a gastar más, ¿el fármaco A será más eficiente o menos eficiente? El fármaco A es igual de eficaz, pero es menos eficiente que el B, pues, ¿no es cierto? Muy bien, la pregunta 28 dice: ¿cuál de los siguientes parámetros mide el apuntamiento de una distribución? El coeficiente de Fisher, los cuartiles, la varianza, la kurtosis o la amplitud. El apuntamiento, el apuntalamiento, la elevación de la parte central. ¿Quién medía? La kurtosis, ¿no es cierto? La kurtosis. No se olviden, hay platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica, esos tres tipos de curvas. Muy bien, la pregunta 29 dice: en una población, el valor medio del colesterol total es de 216 miligramos por decilitro, con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro.
el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226 miligramos por decilitro es aproximadamente el 0.025, el 0.5%, el 2.5%, el 5%, el 10%. No. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que traer a la mente su curva normal. ¿Qué dice? En una población el valor medio del colesterol total es de 216 miligramos por decilitro, o sea, el valor central acá está 216, ¿no es cierto? Muy bien. Tiene una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226. Tenemos acá 216 y en alguna parte de esta zona está el valor de 226. ¿Qué separa la media, que es 216, del valor que nos dan, que es 226? Le separan 10 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? 10 miligramos por decilitro, ¿cuántas desviaciones típicas son? Son 2, ¿no es cierto? 2 desviaciones estándar o típicas. Entonces, tenemos el promedio y tenemos 2 desviaciones estándar. Si tomamos 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, será un aproximado del 95%, ¿no es cierto?, del intervalo de confianza. ¿Cuánto estará por encima? ¿El 5%? ¿El 2.5%? ¿Cuál de estos valores? Va a estar todo lo que esté por encima nada más, acá hay un error en el de tipeo, va a ser el 2.5%. Recuerden que el intervalo es 95%, ¿no es cierto? Estando, si el 95% está en el intervalo y es simétrica la muestra, lo restante, que es 5%, va a estar dividido en dos partes, 2.5 abajo y 2.5 arriba, ¿ok? Entonces la respuesta acá es la C, el 2.5% nada más. Muy bien. Vamos a hablar algo de lo que es las pruebas de hipótesis ahora. ¿Qué cosas son las pruebas de hipótesis? ¿Para qué sirven estas pruebas de hipótesis? Cuando nosotros planteamos una hipótesis es una proposición, es una probabilidad de respuesta al problema que estamos investigando. Esta hipótesis tenemos que buscar probarla. ¿Okay? Para probarla vamos a ver que vamos a tener que plantear algunas hipótesis de trabajo, una hipótesis nula y podrían haber algunas hipótesis alternas. Para definir si es que una hipótesis alterna, una hipótesis de trabajo o la hipótesis nula es verdadera o es falsa, tenemos que hacer análisis estadístico o pruebas de hipótesis. Para esto tenemos dos grupos de pruebas de hipótesis. Los grupos de las pruebas paramétricas y los grupos de las pruebas no paramétricas. ¿Ok? Entonces, las pruebas paramétricas se usan cuando los valores esencialmente son numéricos y tienen una distribución normal. Generalmente estas distribuciones normales, simétricas, van a derivar de muestreos probabilísticos. Cuando ustedes hacen una aleatorización, hacen un muestreo probabilístico para sacar los sujetos de la población, probablemente esas distribuciones que van a hallar con los resultados les van a salir que son simétricas o normales. En cambio, si hacen muestreos no probabilísticos, muestreos de casos consecutivos, por conveniencia, de sujetos tipo, de voluntarios, etc., generalmente estos datos les van a dar muestras asimétricas. Por ende, van a tener que usar los test no paramétricos. Muy bien, entonces, los análisis paramétricos se van a usar cuando la variable tiene una distribución normal o simétrica. Cuando su nivel de medición es de intervalo o de razón, o sea, es verdaderamente numérica.
y cuando las poblaciones tienen distribución similar, o sea, son más o menos homogéneas y pueden ser comparables. Ahí se usa los análisis paramétricos. ¿Cuáles son? Cuando tienen ustedes una variable cuantitativa, numérica, ¿no es cierto? Y quieren cruzar o quieren hacer el contraste con una variable cualitativa. Por ejemplo, sexo con peso, ¿no es cierto? Femenino, masculino con el peso que viene en kilos. Usarán la t-de-Student, que es la comparación de medias, o el análisis de varianza cuando la muestra es con un número mayor a 30, o cuando esta cualitativa ya no es dicotómica, sino, por ejemplo, es como el grado de instrucción, que tiene varias acepciones, el nivel socioeconómico, A, B, C, D, E, y el tipo de ingreso, cuánto ganan esos sujetos que están en los diversos niveles socioeconómicos. Entonces, cuando hacen ese cruce de una variable cualitativa que ya no es dicotómica, ¿no es cierto?, tiene 3, 4 categorías, versus una variable cuantitativa, usan el análisis de la varianza. ¿Ok? La t-de-Student es para comparar básicamente dos medias, ¿ok?, en dos poblaciones. Esa es su principal función. Si ya tienen 3 categorías en la variable, usen mejor el análisis de la varianza. Y cuando van a cruzar ustedes dos variables cuantitativas, no sé, edad con el peso, por ejemplo, nivel de glucosa con la ingesta calórica, usarán la correlación de Pearson. ¿Okay? La correlación de Pearson se usa cuando dos variables numéricas queremos analizarlas y queremos saber si tienen una variación positiva o negativa. La correlación de Pearson nos va a decir si una variable aumenta en 1, la otra variable va a aumentar o va a disminuir, y en cuánto. O sea, puede ser positiva o negativa el coeficiente de correlación. Puede ser 1 más 1, quiere decir que si uno varía en 1, el otro va a variar en 1 también. Si es que es menos 1, significa que es inverso. Cuando uno aumente, el otro va a disminuir. ¿Ok? Para eso sirve el análisis de correlación de Pearson. Los análisis no paramétricos se usan cuando los datos de la muestra no siguen una distribución normal, o sea, es una distribución asimétrica. No es posible aceptar las suposiciones de la estadística paramétrica, o sea, no se pueden trabajar con números, por ejemplo. Las variables tienen una escala de medición que no permite realizar operaciones matemáticas, ¿no? Usan variables categóricas u ordinales. ¿Okay? En esos casos no se puede hacer los análisis, no se puede hacer los análisis paramétricos y se usa estas pruebas. No se olviden, 2 casos: muestra asimétrica, a pesar que tienen datos numéricos, o cuando se usan datos que no son numéricos. Por ejemplo, quieren cruzar lo que habíamos visto, el nivel del dolor con el grado de satisfacción, el nivel del dolor con la calidad, la comodidad con la aceptación del servicio de salud, etcétera. Cuando son variables las cuales ustedes tienen que medir en forma indirecta, no son numéricas, se tienen que usar los test no paramétricos, o si a pesar de que son numéricas tienen una distribución asimétrica, cualquiera de esos 2 casos. Las pruebas no paramétricas para hacer el contraste de hipótesis van a ser las siguientes, ¿no es cierto? Cuando se van a comparar datos nominales, ¿no?, datos que nombran nada más, por ejemplo, género, masculino, femenino, con estado de salud, sano o enfermo, se usa la chi cuadrado. Así sea una variable que tenga 2 o 3 o 4 categorías, siempre se usa la chi cuadrado, si son datos nominales. Existen, no les van a preguntar esto, pero por ahí ustedes podrían leer, en la chi cuadrado existen muchos ajustes, ¿ok?, que lo han hecho diversos autores. Cuando van a medir, quieren medir exactamente la homogeneidad, quieren medir la variabilidad, etcétera. Pero en general la chi cuadrado se usa, ¿no? Hay muchos apellidos, ¿no? La chi cuadrado con corrección de Yates, la chi cuadrado de Mantel-Gesell, etcétera, etcétera. Hay muchos chi cuadrados, pero
la prueba es una sola, con pequeñas variaciones. Cuando ustedes van a comparar dos medias, dos promedios, pero que son de muestras independientes, van a usar la U de Mahuini. ¿A qué se llama muestras independientes? Por ejemplo, ustedes van a analizar el peso de dos poblaciones, ¿ok? Van a medir el peso de los estudiantes de la Facultad de Derecho versus los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Quieren estudiar el peso, quiénes tienen más sobrepeso, quiénes están más etcétera, no lo sé, pero quieren dos muestras no tienen que ver una con la otra, ¿no? A eso se llama muestras independientes. Cuando la comparación es de dos medias o dos medidas con datos pareados, se usa la prueba de Wilcoxon, principalmente la prueba de Wilcoxon. Datos pareados, ¿qué significa? Ustedes ya no les alcanza la plata para pesar a los estudiantes de Derecho y los de Ingeniería, entonces dice, ya voy a pesar solo a los de Derecho. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a pesarlos, voy a llevarlos a un régimen dietético y los voy a volver a pesar a ver si han bajado de peso. Entonces, cuando la variable se mide en dos oportunidades en una misma población, a eso se llama datos pareados, ¿ok? Le toman una medida, intervienen y le vuelven a tomar para ver si ha habido variación o no con vuestra intervención, a eso se llama datos pareados. Cuando van a comparar tres o más medidas, o sea, cuando van a comparar una variable que tenga tres categorías o más, se puede usar o se debe usar la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? La prueba de Kruskal-Wallis es la homóloga del análisis de la varianza. La U de Mahuini y la prueba de Wilcoxon son homólogas de la prueba de Tede-Student, ¿no? Solo que en este caso son pruebas no paramétricas. Y cuando van a comparar datos en rangos o datos ordinales, ¿no es cierto?, nivel de satisfacción con nivel socioeconómico, por ejemplo, que son datos ordinales, usan la Rode-Spearman, que es el homólogo del coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Solo que en este caso es una prueba no paramétrica. Esas son las que deben recordar. Existen muchas otras pruebas, las cuales no se usan con frecuencia, ¿no? Van a ver que hay los post-test, por ejemplo, después de hacer el análisis de varianza, pueden usar o pueden hacer los post-test, ¿no es cierto? Los post-test les van a decir quién ha variado más respecto a su muestra, ¿no? La prueba de Tukey y la prueba de Duncan, no difícil que les pregunten, son test que se aplican después del análisis de la varianza. La Q de Joule, la B de Kramer, son otros test que se usan para ver variabilidad, para ver fiabilidad. Por ejemplo, hay test que se usan como el alfa de Combrach, pero realmente son test que no han tomado hasta ahora en los exámenes de residencia. Es difícil que los tomen porque es un conocimiento que va básicamente para la parte estadística, casi numérica. La bioestadística maneja básicamente estos test que estamos mencionando.